Lo voy a leer en la NTV y dice: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. En la Reina Valera dice: apartados de mí, hacedores de maldad. El 24 dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa en la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacían con verdadera autoridad, algo completamente diferente a los que hacían los maestros de la ley religiosa. Qué palabrita se mandó el Señor acá, ¿no? Qué fuerte las palabras de Dios. Y Jesús viene hablando acá en el Sermón del Monte. Él les viene explicando a todos acerca del cómo debemos vivir como cristianos, cómo tenemos que transitar como cristianos. Pero ya en esta parte de acá, y en el versículo 21, él empieza a decir: no todo aquel el que me llama Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Entonces, dice: solo aquellos que obedecen la voluntad o lo que siguen la voluntad de mis padres. Ahora, cuando uno lee esta parte del pasaje, dice: bueno, yo sigo la voluntad de Dios, estoy congregándome, estoy cumpliendo con lo que Dios dice, voy a la iglesia, oro, leo la Biblia, predico de la palabra. Hasta pueden llegar a aparecer señales como la sanidad de enfermos o la liberación de endemoniados. Y uno si le preguntamos qué es hacer la voluntad de Dios, qué es obedecer la voluntad del Padre, uno empieza a pensar en eso, en las cosas que se deben hacer, el cumplir con el mandato que Dios dejó establecido antes de irse. Pero cuando uno sigue leyendo el pasaje, dice: muchos vendrán ese día y vendrán a ¿qué? A golpear y dirán: pero Señor, ¿qué pasa? Yo en tu nombre profeticé, es decir, yo en tu nombre prediqué de la palabra de Dios en tu nombre. También oré por enfermos y se sanaron, oré por endemoniados y fueron liberados. Y Jesús le dice: yo les voy a responder: aléjense, apártense, yo nunca los conocí. Ustedes están faltando a la ley de Dios, ustedes son hacedores de maldad. Ahora, ¿cómo podemos llamar a hacedores de maldad a aquellos que cumplen así como a larga distancia o haciendo una vista general, están cumpliendo con la voluntad de Dios? Porque se están haciendo las cosas básicas: predicar el evangelio, orar por los enfermos, liberar a endemoniados. ¿Y cuál fue la comisión de Jesús en el libro de Marcos capítulo 16 y en el libro de Mateo capítulo 28? ¿Qué es lo que Jesús le dice a los discípulos? Vayan por todo el mundo y ¿qué? Hagan discípulos. En Marcos dice: pondrán, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. En cierta forma, Jesús estableció algo, pero dice de que eso es ser hacedor de maldad. Entonces, cuando yo leí esto, entré a pensar en esta palabra, a decir: ¿qué es, Señor, lo que realmente quisiste decir? Y cuando uno continúa leyendo y cuando ve lo que Jesús les habla acerca del edificar sobre la roca y edificar en la arena, esta es la clave de la voluntad del Padre. No fuimos traídos a esta tierra solamente para cumplir su obra en el tema de la predicación del Evangelio, sino que fuimos para ser íntimos de Dios, ser íntimos de Él. Jesús le dijo: el que cumple la voluntad de Dios, el que cumple con los mandatos de Dios, es como la persona que edificó sobre la roca. Y me puse a investigar un poco acerca de esto. Empecé a preguntarle al Señor también a qué se refiere.
Y saben que el secreto de edificar en la roca no es llegar y plantar una casa encima de una piedra grande, sino el secreto estaba en los cimientos. Y para hacer un buen cimiento tenían que cavar entre medio de la piedra. Es decir, había una roca gigante, ellos escogían la roca más grande y sobre eso edificaban la casa. Pero el secreto estaba en el cimiento. Mientras más profundo cavaban, más profundo y más fuerte, más firme eran los cimientos. Si nosotros vemos hoy en día a un edificio, mientras más grande es el edificio, ¿qué pasa? Más profundo tiene que ser para sostenerse. Entonces lo mismo pasaba con la roca. No es llegar y plantar una piedra arriba de una casa arriba de una piedra, porque si hacían eso, un viento también los iba a voltear. El tema está en la profundidad. ¿En cuánto se excavaron esa piedra? Entonces cuando Jesús les habla de hacedores de maldad, los hacedores de maldad no se basa en predicar o en el hablar o sanar enfermos o liberar endemoniados. Cuando está hablando de hacedores de maldad es de aquellos que no mantuvieron una intimidad con el Padre. Fuimos llamados a ser hijos de Dios, no empleados. El tema es de que estos que fueron y golpearon la puerta y le dijeron, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, vinieron con un reclamo. Vino a decir, oye Señor, cumplimos con tu voluntad y nos estamos quedando afuera. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué te pasa, Señor? Me estás dejando afuera y cumplí con lo que tú dijiste. El tema es de que aquel que es íntimo de Dios no reclama, sino que entra. Porque Dios no nos llamó a ser solamente hacedores de cosas. Cuando dice que seamos hacedores de la palabra, no está hablando solamente de cumplir con los dones que Dios nos dio como personas, como hijos o como iglesia. No está hablando de intimidad, ser íntimos con Dios. Mantener una relación, una profundidad. Ahora estamos claros que el ser humano no tiene capacidad en sus manos de empezar a cavar sobre la piedra. Edson, David o Sara o algunos de ustedes, ¿se imaginan empezar a cavar en la piedra con sus propias manos, por sus propios medios? ¿Se podría? Se les quebrarían las uñas. Se fracturarían varios dedos. Necesitamos herramientas. Y es esa la función que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Está la roca. Y el Espíritu Santo te dice, oye, yo te voy a enseñar a cavar sobre esta roca. El Espíritu Santo es esa persona de la divinidad que nos capacita, que nos da las herramientas. Por más que intentes leer la Biblia, por más que intentes orar, por más tiempo de ayuno que tengas, si el Espíritu Santo no te da las herramientas, si no escuchas su voz, nunca vas a poder cavar sobre la piedra. Nunca vas a poder meterte, nunca vas a poder hacer cimientos. Porque es el Espíritu Santo el que te guía, el que te enseña. Es el Espíritu Santo el que provee lo necesario, las herramientas necesarias para poder cavar, para poder formar y forjar tus cimientos. ¿Cuántas personas habrá que se están quedando afuera y aún no se enteraron? ¿Cuántos aquellos están diciendo, Señor, Señor? ¿Cuántos aquellos oran por enfermos y se sanan, oran por endemoniados y se liberan, pero no son íntimos? Y te puedes preguntar, ¿por qué pasan? Porque una cosa son los dones y otra cosa es la intimidad. Dios nos llamó a ser íntimos. Tú puedes ver una iglesia llena, pero puede haber un montón de gente hacedora de maldad y no íntimos. Que una iglesia esté llena no quiere decir de que sean íntimos con Dios. El ir los días domingos a la iglesia no te hace íntimo. El congregarte en un lugar durante 20, 30, 40 años no te hace íntimo. Lo que te hace íntimo es escuchar la voz del Espíritu Santo, ocupar las herramientas que Él te dio, profundizar en la roca, meter tus cimientos y edificar tu vida o edificar tu comunión con Dios. Entonces van a venir vientos, van a venir mareas, van a venir inundaciones, va a venir tempestades, va a venir lo que sea, pero tu casa va a estar firme. Porque tienes profundidad.
Vemos edificios súper antiguos de que resisten terremotos, que resisten un montón de cosas. Y te preguntas, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque son edificios que tienen muy buenos cimientos. La clave está en la profundidad, no en lo bonita que sea la casa. Puedo ser un cristiano muy lindo, puedo hacer un montón de buenas obras, puedo ayudar a los enfermos, puedo ayudar a los pobres, puedo dar de mi dinero a otros, pero si no tengo intimidad con Dios, me quedo afuera. La intimidad es lo más importante. Es tiempo de ser íntimos con Dios. Es tiempo de pasar intimidad con Él. Y por más que alguien venga y te diga, oye, imagínate, en una casa, ¿alguien puede ver los cimientos en una casa ya construida? ¿Alguien ve los cimientos? ¿Alguien puede venir y decir de tu casa, ¿sabes lo que más me gusta de tu casa? Son los cimientos. Son hermosos. Nadie puede ver los cimientos. Capaz que nadie va a ver tu intimidad que tienen con Dios. Pero cuando vengan esas tormentas, pero cuando vengan esas inundaciones, y vengan y te pregunten, ¿y cómo lo hiciste para pasar por esto? Es que nunca viste los cimientos que tengo. Es que aprendí a cavar sobre la roca. Por eso Job puede decir, Dios, aunque tú me mates, si tú decides matarme, ok, yo aún así sigo esperando tu bendición. Por eso a Pedro lo podían apalear, a Pablo lo podrían apalear, lo podían agarrar a piedras, lo podrían meter al pozo más profundo, pero ahí él iba a cantar alabanzas de oración a Dios. Porque la tempestad, porque lo fuerte del viento o de las lluvias o las inundaciones no te mueven. Lo que pasa afuera no te mueve porque hay buenos cimientos. Porque decidiste edificar sobre el mejor suelo. Y en esto quiero darte una buena noticia. Si el Espíritu Santo se ha vuelto tu mejor compañero, entonces estás en el mejor suelo. Empieza a edificar, empieza a plantar tus cimientos si aún no lo has hecho. Empieza a escuchar la voz del Espíritu Santo. He visto cantidad de cristianos frustrados, totalmente frustrados, dentro y fuera de la iglesia. Porque han hecho, pero sus casas están sobre la arena. Entonces ante un vientito, sus casas se derriban. Durante 3 años Jesús estuvo plantando los cimientos de 12 discípulos. Algunos plantaron sobre la roca, otros, o tal vez uno, plantó sobre la arena. Pero los dotó del Espíritu Santo. De esos 12, 11 fueron tan llenos del Espíritu Santo que no importaban si los mataban. Aún así ellos seguían creyendo. En el siglo I nos encontramos con diferentes mártires. Y si ustedes pueden leer en la historia, dice de que algunos mártires, uno de ellos llamado Policarpo, dice de que lo habían agarrado y que estaban dispuestos a matar y le dijeron, niega a Jesús. Y él le dijo, yo no voy a negar a Jesús. Si no niegas a Jesús, te mato. Te vamos a descuartizar, vamos a atar tus extremidades de diferentes caballos y te vamos a descuartizar. Y Policarpo le dice, háganlo. Cuando yo llegue allá arriba tendré un cuerpo glorioso, no me importa este cuerpo. ¿Cómo voy a negar a alguien que durante 80 años lo único que hizo fue darme bendiciones? Tener la convicción, la firmeza en medio de la tempestad. Por eso Jesús le dice, bienaventurados son aquellos que son perseguidos por mi nombre. Porque tienen tan intimidad con Dios. Por eso hoy en día vemos personas de que han fijado su mirada sobre pastores, sobre líderes.
y han desertado de la iglesia porque no se les ha enseñado a ser íntimos de Dios. Tal vez se habla, tal vez se predica, pero no se enseña a la gente a ser íntimos con Dios, porque si no, no habría tanta gente evangélica. Lo hemos visto nosotros los días sábados, ¿o no? Los días sábados vamos a la calle y cuando nos encontramos ahí, yo creo que cerca del 80-90% algún día fue a la iglesia. Y nos preguntamos qué pasó. Hasta algunos predican más lindo que nosotros. Nosotros ya estamos que levantamos las manos y pasamos al altar de repente cuando algunos nos hablan. Hablan muy lindo, pero no son íntimos. Se están quedando afuera. No te quedes afuera. Empieza a ser íntimo con Dios. No importa con lo que pase, no importa lo que pase afuera, no importa cuán fuerte sean las tempestades. Cuando tú estás plantado sobre la roca, nada va a pasar. Continúa el relato diciendo de que cuando Jesús terminó de hablar todas estas cosas, la gente dice que quedó asombrada, porque nunca habían escuchado a alguien hablar con tal autoridad. Tal bien, Jesús era el Hijo de Dios, era Dios mismo, pero Jesús había desarrollado en su humanidad, había desarrollado una intimidad tan fuerte con el Padre, que cuando Él hablaba, salía autoridad de su boca. No hacía falta decirle a alguien, oye, arrepiéntete. La gente se arrepentía sola. Jesús caminaba y los ciegos le gritaban, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Con solamente pasar por la calle. Con solamente pasar por la calle, gente se desesperaba, pasaba entre la multitud por solamente tocar su manto. Porque había autoridad en él. Había autoridad en Pablo. Cuando los hijos de un tal Escevas, dice ahí en el libro de Hechos, empezaron a reprender demonios, dijeron, te reprendo en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y los demonios dijeron, a ver, para un poquito. Yo sé quién es Jesús y a Pablo también lo conozco. Pero vos quién sos. ¿Vos quién sos? Cuando tienes esa raíz, cuando tienes esos cimientos en la roca, hasta los demonios sabes quién eres. Tú puedes decir, bueno, los demonios conocen mi nombre. Conocen la autoridad que Dios puso en ti. Empecemos a formar una intimidad, seamos íntimos con Él. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 2, dice de que Él nos dio al Espíritu Santo. Dice, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y Él quitó el velo que había en nuestros ojos. Y ahora podemos ver cara a cara a Dios. Hay una intimidad que Dios está esperando por ti. Dios está esperando que formes esa intimidad con Él, que empieces a cavar tus cimientos. Entonces no va a haber nada que te mueva de ahí. Es tiempo de ser íntimos. Hablamos y dijimos de que esta va a ser una semana distinta. Es tiempo de dar de lo que tenemos. Y ese dar de lo que tenemos se produce en la intimidad. Ahí mismo en el libro de Mateo, capítulo 6, Jesús le dice, busca en lo íntimo y lo demás lo van a ver en lo público. La gente de afuera van a ver lo que hay en ti. Pablo también le decía ahí mismo en el libro de Corintios, dice, ustedes son cartas escritas por Dios. En la antigüedad la ley se leía a través de las tablas, así se conocía a Dios. Hoy en día la gente conoce a Dios por lo que Él escribió en ti. Hay algo que Dios escribió en ti y que el resto lo va a ver. Y va a decir, yo quiero a ese Dios. Pero es tiempo de ser íntimo. No nos quedemos afuera.